Hola hermanos, el día de hoy, 9 de noviembre del 2024, todos los 9 de noviembre de todos los años celebramos la fiesta, de la dedicación de la Basílica del Santísimo Salvador del mundo, de San Juan Bautista, de San Juan Evangelista, la iglesia, la Catedral de Roma, la Basílica de Letrán. Perdón, porque así se llama, tiene todos esos nombres, oigan. Por eso cuando ustedes miran el frontispicio, cuando miran la fachada, para que me entiendan, en la parte de arriba está el Divino Salvador, está Jesús, a un lado San Juan Bautista y al otro lado San Juan Evangelista. Ok, vamos por partes. En el año 311, pues reunido Constantino con Licinio, le permitieron a la iglesia, se le declaró religio lícita, religión permitida, religión que entraba en la misma categoría de cualquier otra de las religiones que los romanos aceptaban. El problema es que hasta el año 313, cuando Constantino queda él como emperador absoluto, pues, de todo el imperio, valga la redundancia, entonces ahí esa libertad, pues, se volvió absolutamente clara para todos. Los cristianos podían profesar su fe abiertamente, lo cual implicaba, cuidado, van a andarle creyendo ustedes a esa gente que no tiene ni 3 deditos de frente, que termina diciendo que Constantino inventó la iglesia o que Constantino volvió al cristianismo religión de Estado, porque esa es una reverenda falsedad. Eso no es para nada cierto, para nada. Será Teodosio el que lo va a hacer muchísimo más adelante, 50 años más tarde. Entonces, él, Constantino, le permitió a la iglesia que tuviera lugares de culto. Y él mismo entregó algunos terrenos. Uno de los terrenos que entregó, de hecho, le pertenecía a su esposa, a Fausta. Y ese terreno era prácticamente junto a la muralla en Roma, y era la zona del Lateranus, que algunos dicen ahí que tiene que ver con un estilo de un tipo de ranita que había por ahí. Vaya usted a saber. El tema es que en el año 313, bueno, más adelantito, le entregó ese terreno al Papa Melquíades. El Papa Melquíades, entonces, en ese terreno, construyó la primera basílica de Roma. Ese es precisamente en el año 324. Algunos dicen 318. ¿Okay? Fue consagrada, eso sí, por el Papa Silvestre I. Y él la dedicó al Santísimo Salvador. Eso sí estaba clarísimo. ¿Qué ocurrió? Que en el siglo IX, el Papa Sergio III la dedicó a San Juan Bautista. Todo esto porque se había quemado y entonces, bueno, en el siglo XII, Lucio II, el Papa, la dedicó o añadió también dedicarla a San Juan Evangelista. Entonces, por eso les digo que es la Basílica Papal del Santísimo Salvador y de los Santos San Juan Bautista y San Juan Evangelista en Letrán. Así se llama. Lo que sí es la madre de todas las iglesias del mundo. Esa es la primera de todas las iglesias. No es el primer lugar de culto del cristianismo. Claro que no, hay otro montononón anteriores a ella, pero esta es la primera basílica construida en Roma de manera abierta, libre, sin ningún problema. Y por eso es la madre, Mater et Caput, es madre y cabeza de todas las iglesias del mundo, de Urbs et Orbi, de la urbe, de la ciudad y de todo el mundo. Bueno, entonces es la primera de la Catedral del Papa, es la primera de las 4 basílicas mayores, ¿no? Junto a San Pedro, a San Pablo Forilemura y a Santa María la Mayor. Bueno, y de hecho es la más antigua en todo caso. Entonces, fíjense, él como obispo de Roma, el Papa, tiene su cátedra ahí, en la Basílica de Letrán. Después de un montón de, ay Dios mío, ¿por qué esa iglesia le han metido fuego? Ha sufrido varios, por eso es que tiene varios estilos arquitectónicos. Ustedes ahí encuentran barroco, encuentran románico, es decir, y todo el estilo propiamente renacimental también. Bueno, igual. El tema es que esta basílica fue dedicada finalmente después de tantas construcciones y fue dedicada de nuevo por el Papa Benedicto XIII, así como está hoy en día, en 1724. Y entonces, desde ese momento se decidió, un 9 de noviembre, dejar la fiesta para todo el mundo. Entonces, por eso, insisto, ayer les decía que para algunos ni siquiera es memoria, es fiesta, es fiesta a nivel mundial. Bueno, pues si la Cátedra de Pedro, ¿cómo no va a ser la fiesta? Vamos.
Las lecturas son propias. Hay dos posibilidades, dos opciones. O leer Ezequiel o leer la primera carta a los Corintios. Yo me quedé con la primera carta a los Corintios. Capítulo 3, versículos del 9 al 11 y luego del 16 al 17. Hermanos, ustedes son la casa que Dios edifica. Yo, por mi parte, correspondiendo al don que Dios me ha concedido, como un buen arquitecto he puesto los cimientos, pero es otro quien construye sobre ellos. Que cada uno se fije cómo va construyendo. Desde luego, el único cimiento válido es Jesucristo y nadie puede poner otro distinto. ¿No saben acaso ustedes que son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Quien destruye el templo de Dios será destruido por Dios, porque el templo de Dios es santo y ustedes son ese templo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pablo utiliza siempre, ¿no?, varias imágenes, el campo, el redil, ¿cómo se llama?, la construcción, en este caso, la casa que Dios edifica. Muy bien. Y para hablar de nosotros, pero lógico, podemos hacer analógicamente, trasladar este respeto que se debe tener por la dignidad de cada persona a la dignidad que deben tener los templos, que son los lugares donde nos reunimos todos a compartir nuestra fe, a celebrar nuestra fe. Entonces digo esto porque Pablo habla de la construcción de la iglesia, de la construcción de la comunidad. Él puso los cimientos según según el don que Dios le había dado. Ahora, mire cada cual cómo construye. Eso ya es responsabilidad nuestra. El cimiento es el evangelio. El cimiento es la predicación de los apóstoles. Lo que hagamos y construyamos y levantemos sobre esos cimientos ya es responsabilidad de cada uno. Pues sí, el único cimiento válido es Cristo y nadie puede poner otro distinto. Yo, dice Pablo, he puesto los cimientos. Claro, el cimiento, él puso el cimiento es Cristo. ¿Ya? Pero cada uno debe revisar. Miren, yo creo que esto es fundamental, ¿no? No hay para dónde hacerse con esto. Una cosa es lo que le corresponde a Dios y otra cosa que me corresponde a mí, pues. Otra cosa es lo que me corresponde a mí. A mí me toca la tarea de hacer buen uso de lo que Dios pone en mis manos. No le puedo echar la culpa a otros de lo que me toca a mí. Por eso, ¿no saben ustedes que son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Pablo está siendo clarísimo, ¿no? Es decir, la mayor dignidad que tengo como hijo de Dios es que puede habitar en mí la Santísima Trinidad, la inhabitación trinitaria. Así que, ¿será que hay espacio para Dios en mi corazón? ¿Será que sobre estos cimientos que el Pablo, los apóstoles, la iglesia ha puesto, yo estoy levantando algo digno? Porque el que destruye el templo de Dios será destruido. Bueno, cuando yo me voy desmoronando interiormente, me voy desmoronando porque no hago lo que debo, pues ahí tengo el problema, ¿no? Ahí viene el gran problema. Vamos al Evangelio. El Evangelio está tomado del capítulo 2 de San Juan, versículos del 13 al 22. Cuando se acercaba la Pascua de los judíos, Jesús llegó a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas con sus mesas. Entonces hizo un látigo de cordeles y los echó del templo con todo y sus ovejas y bueyes. A los cambistas les volcó las mesas y les tiró al suelo las monedas. Y a los que vendían palomas les dijo: quiten todo de aquí y no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. En ese momento sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito: el celo de tu casa me devora. Después intervinieron los judíos para preguntarle: ¿qué señal nos das de que tienes autoridad para actuar así? Jesús les respondió: destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré. Replicaron los judíos: 46 años se ha llevado la construcción del templo y tú lo vas a levantar en 3 días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso, cuando resucitó Jesús de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho aquello y creyeron en la Escritura y en las palabras que Jesús había dicho. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Recuerden que esa idea que tenemos de que la predicación de Jesús fue durante 3 años, viene de que en el Evangelio de Juan Jesús sube 3 veces al templo. Eso es lo que de ahí viene el asunto, ¿no? Ok. Y pues, sube 3 veces para la Pascua. Esta es la primera vez que sube, después del episodio de las bodas de Caná. Ahora sube al templo. Muy bien. Y estando ahí, pues distinto a los sinópticos, a Mateo, Marcos y Lucas, que el episodio de la expulsión de los mercaderes y de los cambistas y todo esto ocurre al final, la última semana de Jesús en el templo, y que de hecho aparece como que es la causa última de que lo crucifiquen, de que lo condenen a muerte. Muy bien. En el Evangelio de Juan aparece desde el inicio, desde el capítulo 2. Muy bien. Otro elemento que me parece que es importante: quiten todo de aquí y no conviertan en un mercado, en un ágora, la casa de mi Padre. El mercado es el lugar de las transacciones, no es el lugar, y claro, se había vuelto un negocio.
como tantas veces ocurre con la religión, que muchas veces hacemos de la religión un negocio. Y sí, hay que admitirlo, no digo nosotros directamente, pero ocurre. Ocurre quien hace de su modus, de la fe y de la evangelización, un modus vivendi para el propio beneficio, y nada más, no por el bien de los otros. El celo de tu casa me devora, qué bonito en la cita de este salmo. Ahora bien, los judíos le preguntan a Jesús, ¿qué señal nos das? Quiere decir que entendieron que esto que está haciendo Jesús no es un acto en sí mismo, es un acto significativo, tiene un significado, hay una semiótica detrás, esto es una señal de, ellos se dan cuenta que lo que ha hecho es un signo profético, y entonces, ¿qué señal nos da de que tienes autoridad para actuar de esa manera? Aquí lo que entra en juego es la autoritas, es la autoridad, ¿ya? No la potestas, no el derecho que viene por el título que tengo, no, es la autoridad y la autoridad se gana. ¿Dónde está tu autoridad? Y entonces Jesús les dice, destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré. Acuérdense de la diferencia aquí, porque el término que utiliza Jesús para el término que utilizan los judíos que le reclaman no es el mismo. No es el mismo, claro que no, porque Jesús está hablando del santuario, de la Shekinah, del lugar donde está la presencia de Dios. No está hablando del edificio como tal, que eso es la diferencia entre estas palabras en griego, hace que sea muy, muy distinto, ¿no? Y entonces, la naos, el lugar donde está la presencia de Dios, insisto, es lo que realmente importa. A eso hace referencia Jesús. Ellos están hablando de los 46 años que se ha llevado desde el momento en el que Herodes el Grande ha dado inicio a la construcción, pero a la construcción física. Y mire cada quien cómo construye. Aquí no se trata de los edificios. Cuidado. Van a decir usted, entonces no es importante el edificio. Claro que lo es. Por eso estamos celebrando la dedicación de la Basílica de San Juan de Letrán. Yo tuve la gracia hace un mes, ¿no? Menos de un mes, no, casi un mes, de estar ahí, de celebrar la Santa Eucaristía ahí en San Juan de Letrán, en la capilla, una capilla bella que hay ahí. Yo honestamente me disfruto cuando me toca estar en San Pedro, es decir, en las basílicas mayores, porque le hace a uno sentirse tan cómodo, ¿no? Tan a gusto. Yo pude ir a orar, ahí estuve un buen rato, rezando, pidiendo por el Papa, evidentemente hoy debemos pedir por él, porque se trata de su catedral, se trata del lugar desde donde él dicta, desde donde él como obispo de Roma se dirige al mundo. Y claro, nosotros también estamos llamados a edificar. Aquí, evidente, Jesús está hablando de su resurrección, porque es en su corazón donde queda centrada toda la esperanza de la humanidad. Vayan a leer precisamente el documento, fíjense, me encanta, en uno de los párrafos, en la bula de convocatoria para el jubileo del 2025, ahí aparece la importancia del templo, la importancia del lugar de la peregrinación, hacia donde se avanza, porque peregrinar es avanzar hacia Cristo, es avanzar hacia Él. Claro, por eso cuando resucitó Jesús de entre los muertos, se acordaron sus discípulos. Bueno, nosotros no necesitamos de esto, debemos tener una memoria permanente de esto. Por eso lo decimos cada vez que terminamos en la doxología, ¿no? En la anamnesis, cuando se termina de consagrar, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Anunciamos esto que creemos, que celebramos juntos en los templos, que han sido dedicados precisamente para eso, que son lugares sagrados, que son lugares de oración. Ay, Dios mío, no tienen ustedes lo que peleo yo con eso. ¿Por qué la gente es tan irrespetuosa hoy en día? Oigan? ¿Por qué la gente no respeta el templo y lo vuelve un mercado? Se vuelve un lugar para una platicadera que les agarra. Parece ser que nomás cruzan el umbral del templo y la lengüita se desata. Oigan, cuidado, no es el lugar para eso. Hay otros lugares para la plática, pero el lugar para estar, el templo, es el lugar del encuentro con el Señor. Les invito a hacer oración. Señor, bendice mis manos para que sean delicadas y sepan tomar sin jamás aprisionar, que sepan dar sin calcular y tengan la fuerza de bendecir y consolar. Señor, bendice mis ojos para que sepan ver la necesidad y no olviden nunca lo que a nadie deslumbra. Que vean detrás de la superficie para que los demás se sientan felices por mi modo de mirarles. Señor, bendice mis oídos para que sepan oír tu voz y perciban muy claramente el grito de los afligidos, que sepan quedarse sordos al ruido inútil y la palabrería, pero no a las voces que llaman y piden que las oigan y comprendan, aunque turben mi comodidad. Señor, bendice mi boca para que dé testimonio de ti y no diga nada que hiera o destruya, que solo pronuncie palabras que alivian, que nunca traicione confidencias y secretos, que consiga despertar sonrisas.
Señor, bendice mi corazón para que sea templo vivo de tu espíritu y sepa dar calor y refugio, que sea generoso en perdonar y comprender y aprenda a compartir dolor y alegría con un gran amor. Dios mío, que puedas disponer de mí con todo lo que soy, con todo lo que tengo. Amén. Señor esté con ustedes y les bendiga a Dios. ¿Por intercesión? ¿De quién? De San Juan Bautista, San Juan Evangelista, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda, les acompañe siempre. Muy feliz fin de semana para todos.